Muy buenos días a todos y todas. De parte del INEC Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a la charla sobre la más reciente actualización del índice de precios al consumidor. Esta charla representa una valiosa oportunidad para que ustedes conozcan y comprendan los principales cambios de la actualización del IPC. El INEC, como cada 5 años, ha actualizado dicho índice como parte del proceso de mejora continua de las estadísticas económicas. Su objetivo es fortalecer la producción estadística del país, así como mantener la calidad y pertinencia de este importante indicador. Hemos planificado esta charla con el fin de explicarles la forma correcta de leer los resultados basados en esta nueva metodología, dado que, como ustedes saben, el IPC es un indicador estadístico mensual que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. Con el paso del tiempo, estos hábitos de consumo cambian, aparecen nuevos bienes, aparecen nuevos servicios, otros pierden relevancia y varía la forma en que las familias distribuyen sus gastos. Por esta razón, los índices de precios se actualizan periódicamente para reflejar estos cambios. A continuación, la señora Marta Esquivel, gerente general del INEC, nos compartirá unas palabras y nos ampliará los detalles sobre la importancia de la actualización del índice de precios al consumidor. Adelante, doña Marta, por favor. Gracias, María Laura. Buenos días a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio técnico dedicado a la actualización del índice de precios al consumidor. Para iniciar, reafirmar lo que considero todos sabemos y nos acaba de recordar doña Laura, en cuanto a que el índice permite medir la evolución en el tiempo de los precios de los bienes y servicios de consumo en los hogares y constituye un insumo fundamental para el análisis de la inflación, la investigación económica, entre otros. Precisamente por su importancia, mantenerlo actualizado constituye una responsabilidad estadística de primer orden. Explícitamente para el INEC, actualizar el índice de precios es mucho más que establecer una nueva base o modificar una canasta. Es un ejercicio para preservar la pertinencia, la representatividad, la calidad de uno de los indicadores económicos más relevantes del país. Los patrones de consumo de los hogares cambian, aparecen nuevos bienes y servicios, otros pierden importancia relativa y también cambia la proporción del gasto que los hogares destinan a cada uno de ellos. Un índice de precios debe incorporar periódicamente estas transformaciones para continuar representando adecuadamente la estructura de consumo de una población. En este proceso, los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 constituyó uno de los insumos fundamentales porque permitió actualizar la estructura de gasto sobre la cual se determinan las ponderaciones del índice. Y esto es particularmente importante. Las ponderaciones determinan la incidencia que tienen los cambios de precio de los distintos bienes y servicios sobre el resultado total del IPC. Por ello, mantenerlas actualizadas constituye directamente a la representatividad del indicador. Perdón. La actualización que hoy presentamos contempla una nueva canasta, nuevas ponderaciones y un nuevo periodo base y los ajustes operativos correspondientes, manteniendo el objetivo y fundamento conceptual del indicador. Este proceso responde a criterios técnicos, a la disponibilidad de información estadística más reciente y a recomendaciones y buenas prácticas internacionales. No responde a decisiones coyunturales ni discrecionales. Ese es un aspecto esencial para preservar la confianza en las estadísticas oficiales. Naturalmente, un cambio de base implica también el inicio de una nueva serie y exige especial cuidado en su interpretación y en su relación con la serie anterior.
Por eso, otro componente fundamental de este proceso es la transparencia metodológica. El INEC pondrá a disposición de las personas usuarias la documentación necesaria para conocer qué elementos se actualizaron, cuáles permanecen, cómo deben interpretarse en la nueva serie y cuáles son los procedimientos técnicos que permiten realizar análisis en el tiempo. Esto es especialmente relevante para quienes utilizan el IPC en modelos económicos, análisis de inflación, proyecciones, investigaciones académicas, decisiones empresariales o análisis de política pública. La calidad de una estadística oficial no depende únicamente de la rigurosidad de su cálculo. También depende de que su metodología sea conocida, esté adecuadamente documentada y pueda ser comprendida por sus usuarios. Este es precisamente el propósito de este webinar. A continuación, nuestros especialistas profundizarán en los aspectos metodológicos de la nueva base, junio 2026, la difusión de los resultados y los instrumentos que el INEC pondrá a disposición para facilitar la transición. Desde esta gerencia agradecemos especialmente su participación, el interés de este proceso. El diálogo con las personas usuarias especializadas también forma parte de la calidad estadística. Muchas gracias. Buen día. Gracias a usted, doña Marta. Ahora vamos a presentarles un video que nos resume y que también nos sirve de abrebocas para explicar algunos de los detalles de la actualización de la metodología del índice de precios al consumidor, que como bien doña Marta nos indica, los compañeros de la unidad de índices de precios nos explicarán más adelante. Hace unos meses, un cartón de huevos podía costar un precio y hoy puede costar un poco más o un poco menos. Y estos cambios son algo que todas las personas notamos cuando hacemos las compras. ¿Cómo se mide ese cambio en los precios en el país? Para eso existe el índice de precios al consumidor, conocido como IPC. Este indicador mide cómo cambian en promedio los precios de un conjunto de bienes y servicios que se consumen en los hogares: alimentos, transporte, vivienda, educación y salud, entre otros. Al observar estos cambios de precios de un mes al otro, el IPC permite medir un dato muy importante llamado inflación. La inflación es un incremento generalizado y sostenido en los precios de los bienes y servicios. Para medirla, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, recopila mensualmente información de estos precios en distintos lugares del país. Luego, analiza esta información con el objetivo de conocer cómo varían los precios de cada artículo a lo largo del tiempo. Eso sí, el consumo de los hogares cambia y evoluciona con el paso de los años. Y algunos productos o servicios se vuelven más importantes, teniendo un mayor impacto en el gasto de los hogares y dejando a otros rezagados de la vida cotidiana. Es por eso que el IPC se actualiza cada 5 años, con el objetivo de analizar los cambios en estos comportamientos y así poder medir la variación en los precios y ajustar su importancia dentro del índice. ¿Qué incluye la actualización? Revisar la canasta de bienes y servicios que se utilizan para medir el IPC. Actualizar la importancia que tiene cada uno en el gasto de los hogares. Y aplicar mejoras metodológicas alineadas con estándares internacionales. Es importante saber que la actualización no cambia el objetivo del IPC. Lo que hace es reflejar el patrón de consumo actual de los hogares del país. Todo esto con la intención de contar con datos confiables, oportunos y útiles para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. El INEC actualiza este indicador con criterios técnicos y con base en información de consumo de los hogares recopilada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024. La cual corresponde a las buenas prácticas estadísticas internacionales y fortalece la calidad de la información sobre precios en el país. Porque medir bien la inflación es comprender mejor la economía que vivimos todos los días. Antes de dar inicio oficialmente con la charla, comentarles que al finalizar las intervenciones técnicas,
tendremos el espacio habitual para comentarios y atención de sus consultas. Así que pueden ir tomando nota de sus dudas para que posteriormente les sean aclaradas, o bien les sugerimos que puedan irlas escribiendo en la barra superior de herramientas que posee esta plataforma. Ahora sí, arrancamos con la participación técnica de Santiago López y Ariana Arroyo. Ellos son investigadores de la Unidad de Índices de Precios, quienes nos contarán detalles sobre los principales aspectos metodológicos de la nueva base del índice junio 2026. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Buenos días. Agradecemos su participación y el interés en este webinar sobre la actualización del índice de precios al consumidor. Durante esta charla le hablaremos sobre el proceso de actualización metodológica. Iniciaremos con un repaso de la definición del indicador y explicaremos por qué es importante su actualización, las fuentes de datos utilizadas y finalmente los principales aspectos metodológicos que caracterizan el nuevo IPC. Posteriormente explicaremos cómo está conformada la nueva canasta y los principales cambios enfocándonos en los bienes y servicios que la integran y sus respectivas ponderaciones. Seguidamente conoceremos los principales productos utilizados para la difusión de los resultados de la primera publicación del nuevo índice y finalmente explicaremos cómo identificar y consultar estos productos estadísticos en la nueva página web de la institución, así como los mecanismos disponibles para la atención de consultas de las personas usuarias. Antes de explicar sobre la metodología y el proceso de actualización del índice, es importante recordar qué es el IPC, y así como lo muestra la filmina, es un indicador estadístico que mide la variación a lo largo del tiempo de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares costarricenses. El INEC tiene planificado actualizar el IPC cada 5 años, siguiendo las buenas prácticas estadísticas internacionales para el cálculo de índice de precios. La última actualización del indicador se realizó en el año 2020, correspondiente al IPC base diciembre 2020 igual 100. Mantener esta frecuencia de actualización permite que los cambios no sean tan abruptos. En este contexto, la actualización se realiza para hacer una revisión integral del indicador, principalmente de la representatividad de los bienes y servicios que lo conforman, así como sus ponderaciones. Eso también permite reflejar los cambios ocurridos en el mercado y en el patrón de consumo de los hogares durante los últimos años. También se introducen mejoras metodológicas y operativas, lo cual permite mantener la pertinencia y representatividad del índice a lo largo del tiempo. Entre los principales aspectos metodológicos a mencionar que delimitan el nuevo IPC están el periodo base del índice, que será el mes de junio 2026. Esto implica que los primeros resultados del indicador con la nueva base se calcularán para el mes de julio del 2026. En junio, los valores del nuevo índice arrancan en 100 al nivel del índice y se actualizan mensualmente con las variaciones de precios que se registren. En el periodo base, al aspecto que diferencia una serie del índice a otra. La población de referencia son todos los hogares individuales de las zonas urbanas del país, por lo que se excluyen los gastos de los hogares de zonas rurales. Esto implica que la cobertura del gasto del índice es nacional urbana y finalmente la clasificación estadística que se utiliza como referencia es la versión más reciente de la clasificación de consumo individual por finalidades, la CCIF 2018. La NIC 2024 es la principal fuente de información para la actualización del índice. Esta encuesta se realizó entre febrero 2024 y enero 2025. Se realiza durante 12 meses para considerar un año calendario completo y evitando el efecto de estacionalidad en el consumo de los bienes y servicios. La NIC brinda información sobre el gasto y la frecuencia de consumo de los hogares, lo que permite seleccionar los bienes y servicios que conformarán el índice. También brinda información sobre la distribución de compras por tipo de establecimiento y por región de planificación. Esto se utiliza para hacer la distribución de la muestra para el seguimiento mensual de precios. Además de la NIC, en algunos casos se requiere información complementaria debido a que algunos bienes y servicios los datos de la NIC no cuentan con el nivel de desagregación, como por ejemplo los servicios públicos de electricidad, agua, servicios de transporte, servicios de telecomunicaciones, entre otros. Esto permite definir estructuras de cálculo que reflejen la participación de cada empresa en el mercado y garantizando la representatividad del indicador. En estos casos se utiliza información de registros administrativos de diferentes fuentes o instituciones y empresas, como por ejemplo municipalidades, empresas proveedoras de servicios públicos, SUTEL, ARECEP, entre otros. A partir de la CCIF,
se establece la estructura de clasificación interna del indicador, lo cual permite mantener una base similar a la anterior. Los bienes y servicios que se incluyen en el índice se clasifican en 5 niveles de agregación, como se muestra en la imagen. Empezamos a nivel de división, grupo, clase, subclase, hasta artículo, que es el nivel elemental. Estos 5 niveles no se modifican, cuentan con ponderaciones fijas que se utilizan para publicar los resultados del indicador. Los artículos hacen referencia a los bienes y servicios, son una especie de apertura de la CCIF, son el nivel más desagregado para el cual se establecen ponderaciones y para los que se publican resultados del índice. A lo interno de los artículos se incluye un nivel adicional con fines operativos para el seguimiento mensual de precios denominado variedad, que es el nivel 6. Las variedades son un nivel flexible que permiten introducir ajustes para mantener la representatividad del indicador a lo largo del tiempo. Esto permite introducir cambios en la presentación de los productos y en la modalidad de prestación de los servicios en el mercado de una forma controlada, generados por cambios ya sea tecnológicos o por cambios en los gustos y preferencias de las personas, entre otros aspectos. Para la conformación de la canasta del índice se utilizan 2 criterios, principalmente complementarios, el criterio del gasto y el criterio de frecuencia. Para que un artículo entre en el índice debe cumplir uno de estos 2 criterios. Al menos un 0,5% del gasto reportado por los hogares de la NIC 2024 o que sea consumido por al menos un 7% de los hogares. Este proceso genera que los bienes y servicios que estaban en la base anterior del índice y que no cumplen uno de estos 2 criterios dejan de formar parte del índice, mientras que otros entran como artículos nuevos, aquellos que cumplen con uno de estos 2 criterios. En términos generales, la mayor parte de los artículos se mantienen, mientras que unos entran y unos pocos se modifican, es decir, que se separan o se unen. Los detalles los veremos más adelante en la siguiente parte de la presentación, que continuará mi compañera Ariana. Muchas gracias, Santiago. Ya ahí estoy compartiendo la pantalla. Ok. Como mencionaba mi compañero, en este apartado vamos a ampliar sobre el diseño de la canasta del índice correspondiente a la identificación, la clasificación de los bienes y servicios, su selección como tal dentro de la canasta y los principales criterios y aspectos metodológicos utilizados. El proceso del diseño de la canasta inicia con la información de la NIC, que como ya lo mencionaba Santiago, constituye la principal fuente de datos para definir la estructura de la canasta. A partir de esta información se realiza una primera etapa de depuración, identificación, donde se identifica y delimita el consumo de los hogares según dentro del contexto del IPC y posteriormente se clasifica según la CCIF, que como también lo mencionaba Santiago, es la clasificación utilizada para el IPC. Una vez que clasificamos los productos provenientes de la NIC, se agrupan aquellos que presentan características de consumo homogéneos con el objetivo de conformar los artículos que serán considerados dentro de la canasta del IPC. Para este punto vamos a ejemplificar más adelante con 2 ejemplos que tenemos en particular. Sobre estos artículos que se agrupan o que se definen a sus artículos, se aplican los criterios de selección relacionados a su participación en el gasto y la frecuencia de consumo para determinar cuáles van a ser los que van a formar parte de la canasta. Esos primeros 4 puntos o grandes puntos generales son parte del proceso de clasificación y selección y adicionalmente también se contemplan algunos otros tratamientos o análisis específicos para algunos bienes o servicios que requieran algunas consideraciones metodológicas particulares y aquí entra en detalle la particularidad de algunos bienes de segunda mano que también mencionaremos o ampliaremos más adelante. Finalmente, y adicional a todo este proceso de clasificación y selección, continuamos a un proceso operativo que, como bien lo mencionaba Santiago, es las variedades que forman parte del seguimiento de precio, los que van a ser o las que van a conformar parte del artículo. Para eso utilizamos diferentes fuentes de información, como lo son la NIC,
siempre y cuando nos ofrezca información detallada para poder utilizarla y poder definir las variedades. En algunas ocasiones en las que no se tiene esa información o ese nivel de detalle por parte de la NIC, acudimos a información complementaria u otras fuentes de información para definir las variedades específicas que van a conformar el artículo. Para ejemplificar el proceso del diseño de la canasta, a continuación veremos dos ejemplos particulares. Ok, para el primer ejemplo tenemos el artículo pastas para cocinar. Con este vamos a ejemplificar el proceso ya anteriormente visto. Partimos de la información de la NIC, donde se identifican diferentes productos reportados. Nada más es una lista a manera de ejemplo. Dentro de esta lista podemos observar que tenemos la pasta cruda y la pasta cruda con salsa. Esos productos se clasifican dentro de la estructura de la CCIF y debido a que presentan características de consumo homogéneas, las agrupamos para conformar un único artículo que se llamará pastas para cocinar, que será parte de ese listado de artículos a los que les vamos a aplicar los criterios de selección. Una vez definido el artículo, se evalúa esa participación del gasto y su frecuencia de consumo. En este caso, el artículo alcanza el criterio del gasto con un 0.15% como ejemplo, mientras que no cumple con el criterio de la frecuencia. Sin embargo, como son complementarios, como lo decía Santiago también, entonces lo seleccionamos. De manera contraria, en caso contrario de que el artículo más bien no cumpliera con ese criterio del gasto de alcanzar un 0.05, una frecuencia del 7%, no estaría siendo seleccionado. Sin embargo, para continuar con el ejemplo de la selección de las variedades, suponemos que seleccionamos el artículo de pastas para cocinar y definimos las variedades. Como les mencionaba anteriormente, existen diferentes métodos o fuentes de información que utilizamos para seleccionar esas variedades, que aunque es un proceso operativo o es una definición de especificaciones operativas que van a definir la representación del artículo, lo que intentamos abarcar con la utilización de la información de la NIC y su gasto asociado a cada uno de los productos que conforman el artículo que agrupamos, es tener una perspectiva lo más objetiva posible. Entonces, si vemos este ejemplo y analizamos la participación del gasto para cada uno de los productos, seleccionamos la pasta cruda como ese producto o esa base o guía inicial para poder definir las variedades. Sin embargo, no llegamos a tener una especificación tan detallada de la variedad, por lo cual también se complementa con investigación de mercado, investigación en campo y demás, para poder definir la especificación o la variedad más específica para determinar las que van a conformar o las que van a representar el artículo. Para este caso, se definen tres variedades más específicas para la pasta cruda, como lo son la pasta larga representando por espaguetis, caracolitos y canelones, que son tres variedades de pasta cruda. Igual nada más como para aclarar, se utiliza este gasto, esta participación del gasto de los productos para la selección de las variedades a manera objetiva, pues no quiere decir que se le agrega ninguna ponderación, que ya como lo vimos anteriormente, la ponderación llega hasta el artículo, que es el agregado elemental dentro de la clasificación o dentro de la estructura de clasificación del índice. En particular sería el flujo que seguiríamos para esa clasificación y selección de la canasta como tal, y ese proceso operativo de la selección de las variedades sí puede diferir dependiendo de la información que tengamos a la mano. Para eso vamos a ejemplificar con otra situación, con el artículo de gasolina. Pasamos por todos los mismos procesos dentro de ese proceso de clasificación y selección del artículo. Tenemos diferentes productos dentro de la NIC. Lo clasificamos de acuerdo a la estructura definida y agrupamos el producto. Pero si bien, como vemos en este caso, solo tenemos un producto de la NIC
que represente ese artículo de consumo que es la gasolina y por lo tanto el artículo se estaría conformando por un único producto. Pasamos a la selección de los artículos, aplicando exactamente los mismos criterios. Para este caso o este ejemplo, seleccionamos el artículo y definimos la variedad. La diferencia principal con el ejemplo anterior se presenta en esa etapa de selección de las variedades, como lo venía mencionando. Para este caso en particular no tenemos tal vez ese nivel de detalle desde la NIC para poder definir esas variedades, por lo que se acude a diferentes información complementaria, como bien mencionábamos, diferentes instituciones, empresas y demás que nos puedan ayudar obteniendo esas bases de datos para realizar este análisis y poder definir esas variedades de la forma más objetiva posible a las cuales les estaríamos dando seguimiento. Okay. Cambiando un poquito de tema y como les comentaba al inicio de este apartado, se realizó un análisis particular para algunos artículos. En este caso, analizamos los bienes de segunda mano con el objetivo de determinar si su importancia dentro del gasto de los hogares era relevante. Para esto, primero se identificaron los bienes en los que podía existir una participación relevante de productos usados, considerando vehículos, motocicletas, electrodomésticos, principalmente grandes, como cocina, refrigeradora y algunas prendas de vestir. Posteriormente, utilizando la información de la NIC, en la cual tenemos una variable del estado del producto, se separa el gasto según ese estado, distinguiendo entre bienes nuevos y bienes usados. Esto permite cuantificar el gasto que correspondía a cada una de las categorías. Finalmente, se calcula la participación del gasto en los bienes usados, de tal manera para identificar su importancia dentro del gasto de consumo total de los hogares. Como ejemplo, para el artículo de refrigeradora se hace la correspondiente separación del gasto, como mencioné anteriormente, para refrigeradoras nuevas y refrigeradoras usadas, y se determina el gasto en refrigeradoras nuevas y en usadas o de segunda mano. Para este ejemplo en particular, 97% del gasto correspondía a este tipo de bien adquirido de manera nueva y el 3% adquirido de manera usada. Entonces, para cada uno de los artículos o de los bienes se analizó su importancia dentro del gasto de consumo de los hogares. Okay. Una vez aplicado cada uno de los criterios que vimos y todo el proceso del diseño de la canasta, para esta actualización, el IPC queda conformado por un total de 293 artículos, 4 más que en la base anterior del 2020, que teníamos 289 artículos. Esos artículos son los más representativos del patrón de consumo actual de los hogares, es decir, en los que más gastan y consumen con mayor frecuencia los hogares. Ok. Una vez que se tiene la cantidad de artículos, es necesario determinar la cantidad de precios que vamos a necesitar para cada uno de los artículos que conforman la canasta y posteriormente la distribución de los mismos dentro de cada uno de los tipos de establecimiento y regiones de planificación que se definieron. Entonces, para determinar la cantidad de precios por artículo, se utiliza el método de muestreo restitulatorio junto con el coeficiente de variación de los relativos de precios, el cual nos permite considerar esa variabilidad de los precios y poder tener la presencia de esta variabilidad con los históricos de precios. A partir de esta información, establecer diferentes niveles de confianza y errores relativos para determinar el número de observaciones más óptimo requerido para cada uno de los artículos. Esta agrupación o estas agrupaciones en 3 grandes bloques para artículos que tengan una coeficiente de variación bajo, medio y alto, establecido en esos grandes grupos. De igual
Finalmente, pasaron por un procedimiento de agrupación, un método estadístico de agrupación para determinar o separar los artículos dependiendo de su variabilidad y así de esta manera aplicarles un nivel de confianza y error relativo que sea lo más óptimo posible para cada uno de los artículos. Por ejemplo, a manera de ejemplo, supongamos que el artículo arroz se determina un total de 120 observaciones y este número de precios o observaciones debe distribuirse de acuerdo con las características de la población que se quiere representar. En este caso, las observaciones se distribuyen considerando la región de planificación y el tipo de establecimiento. Por ejemplo, para el arroz se asignan 72 observaciones en la región central, lo cual representa un 62% de la región, y un 38% para las demás regiones correspondientes a 46 observaciones. Posteriormente a esta distribución al nivel de región de planificación, se distribuye la muestra también a partir de los tipos de establecimiento, utilizando también como fuente la NIC, de la cual podemos o tenemos información de los tipos de establecimiento de mayor consumo o que utilizan más los hogares para cada uno de los establecimientos. Finalmente, con las cantidades de observaciones que ya definimos, se procede a seleccionar los establecimientos o fuentes de información donde se realizarán dichas mediciones. Esa selección es no probabilística y consideramos diferentes criterios para realizar la respectiva selección para los establecimientos de cada uno de los artículos. Algunos de esos criterios, como se aplican que el establecimiento comercialice el bien o el servicio, que cumpla con las características geográficas y el tipo de establecimiento que se definieron, que tenga una participación relevante en el mercado y que permita garantizar también esa continuidad en la recolección de precios. Una vez que podemos definir o que definimos esa cantidad de observaciones y distribuimos la muestra, para esta nueva actualización tenemos un total de 21.000 precios aproximadamente, distribuidos en una muestra cercana a los 2.900 establecimientos informantes. Esos establecimientos están ubicados en diferentes distritos que concentran la mayor cantidad de establecimientos comerciales y poblacional también. Y se incluyen distritos de todas las regiones de planificación del país, aunque la mayor parte están concentrados en la región central. Ok. Para iniciar un poquito también con los principales cambios en la canasta del índice, vamos a mostrar algunos cambios a nivel de sus ponderaciones y de los artículos que conforman actualmente en esta actualización la canasta. Como les comentaba anteriormente, el nuevo IPC está conformado por 293 artículos, los cuales están conformados de la siguiente manera. Se mantienen 243 con respecto a la base anterior. Se modifican 7 artículos, se incorporan 43 y se excluyen 30 con respecto a la base anterior. De esos artículos que se mantienen, representan un 85.3% del total de los artículos seleccionados en la nueva canasta y esta cantidad de artículos representan un 94.6% de la ponderación total de la estructura del índice. ¿Sí? Al comparar las ponderaciones de ambas bases por división, los principales cambios que me gustaría destacar en este momento son los cambios en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas y en la división de transporte. Si vemos en la división de alimentos, la ponderación disminuye de 24.32 a 18.60.
con una reducción de 5.72 puntos porcentuales. Y por otro lado, transporte más bien aumenta en 2.95 puntos porcentuales con respecto a la base de diciembre de 2020. Ok, aquí les voy a mostrar un poquito como de esas modificaciones o esos movimientos que obtuvieron esas dos divisiones principalmente para concentrarnos en esos dos que fueron los que tuvieron mayor cambio. Para este primer ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas tiene un total de 93 artículos para una ponderación de 18.60, como mencionaba. 90 artículos de los 93 se mantienen con respecto a la base anterior, o sea, se mantienen igual a la división anterior. Se excluyen 12 artículos y se incorporan 3. Dentro de los que se excluyen está el apio, la avena, hueso de res, maíz dulce, entre otros tipos de artículos de alimentos, y se incorporan a la nueva base. Dentro de esta división, leche entera líquida, bebidas hidratantes y arándanos. Pasando a la división de transporte, para enfocarnos en esos principales dos. Esta división está conformada por 19 artículos con la ponderación de 17.77. Se mantienen 18 artículos con respecto a la base anterior y se excluye solamente uno y se incorpora solamente uno. Se excluyen para esta ocasión los peajes y se incorporan la reparación y mantenimiento de motocicletas. Okay. Ahora bien, al comparar las ponderaciones de ambas bases, pero por artículo, podemos observar que los principales 10 artículos de la base anterior son exactamente los mismos 10 artículos que tienen una mayor ponderación para esta nueva base, a excepción de algunos movimientos en sus posiciones. Sin embargo, me gustaría destacar los principales 3 que se mantienen en su posición, que es el alquiler de vivienda, los vehículos nuevos y la gasolina. Y a destacar también que esos principales o esos primeros 3 que tienen mayor ponderación aumentaron su ponderación para base junio 2026 con respecto al 2020. Por ejemplo, en alquiler de vivienda pasa de 5.55 a 7.58, automóviles de 4.24 a 6.52 y gasolina también aumenta su ponderación de 3.60 a 4.72. Y bueno, este sería de mi parte. Con respecto a todo este procedimiento del diseño de la canasta y algunos resultados o comparaciones específicas muy detalladas con respecto a la base anterior y lo que tenemos para esta nueva actualización. Por lo cual los dejo con mi compañera que va a comentarles sobre los principales difusión de resultados y demás sobre el índice. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Ariana, por esta detallada presentación. Ahora continuamos con Andrea González, quien también es investigadora de la unidad de índice de precios. Andrea nos compartirá detalles sobre los primeros resultados del IPC correspondientes al mes de julio de 2026. Adelante, Andrea. Muchísimas gracias, María Laura. Muy buenos días a todas y todos. Agradecerles desde ya su interés y su participación. Después de revisar con mis compañeros los principales aspectos metodológicos y los cambios introducidos con la nueva base junio 2026, vamos a pasar ahora a la difusión de resultados. Con la nueva base del índice no solo se actualiza el cálculo del IPC, sino que también se reorganiza la manera en la que la información se presenta a las personas usuarias. Entonces, en esta sección vamos a ver dos aspectos. Primero, vamos a presentar los productos estadísticos que se utilizan para difundir la información del índice, así como los principales ajustes que realizamos para facilitar su acceso, su consulta y su comprensión. Y luego vamos a revisar los resultados de julio de 2026, que corresponden al primer mes calculado con la nueva base. Y para esto vamos a utilizar más adelante un producto estadístico llamado resumen de resultados, que también nos va a permitir observar cómo se presenta ahora la información en este producto.
Vamos a comenzar con una visión general de los productos disponibles y de las necesidades de información que atiende cada uno. Entonces, para facilitar el uso de la información, nosotros organizamos los productos de difusión alrededor de 3 necesidades principales. Primero, para quienes necesitan comprender cómo se construye el indicador, cómo se calcula el indicador, se dispone del documento metodológico. Segundo, para conocer de una forma rápida qué ocurrió durante el mes, se ofrecen el resumen de resultados y el folleto mensual. Y finalmente, para quienes requieren consultar los datos o realizar análisis más detallados, se publican cuadros de resultados, series históricas y también series históricas enlazadas. A continuación, vamos a comentar sobre los principales cambios que se realizaron en estos productos de difusión. Es importante aclarar que estos cambios no reducen la información disponible a las personas usuarias, sino que la reorganiza para que sea mucho más sencillo encontrarla, consultarla y comprenderla. En primer lugar, tenemos el documento metodológico, ya lo mencionamos, es el producto de referencia para quienes necesitan comprender cómo se diseña, cómo se calcula el IPC. Con la nueva base, junio 2026, este documento se actualizó y se amplió para incorporar con mayor detalle información sobre las ponderaciones, la composición de la canasta, la cobertura y la recolección de precios, entre otros aspectos. En segundo lugar, está el resumen de resultados, que fue renovado completamente. Y este producto lo que presenta son las principales cifras y los mensajes más relevantes de cada mes, y está dirigido principalmente a medios de comunicación. Su contenido se rediseñó, se reorganizó para facilitar la lectura y para permitir que los resultados principales se identifiquen con mayor rapidez. Adicionalmente, dentro de este producto se incluyeron 2 pequeños apartados, como lo vamos a ver más adelante, uno de glosario o de conceptos relevantes para entender los datos presentados y otro con los principales aspectos metodológicos, para brindar información a las personas usuarias sin tener que hacerlos ir a consultar un documento técnico tan denso como lo es el documento metodológico. Y finalmente, en esta filmina tenemos el folleto mensual. Este recoge información similar a la del resumen de resultados, pero en un formato editorial y seriado. Tiene ficha catalográfica, ISSN, entre otros aspectos. En este caso, se mantienen tanto su contenido estadístico como su forma de presentación. Entonces, podríamos decir que el documento metodológico explica cómo se construye el indicador, el resumen de resultados permite conocer rápidamente qué ocurrió durante el mes de referencia y el folleto ofrece esa información pero en un formato editorial. Por otro lado, en cuanto a los productos de difusión que están dirigidos principalmente para la consulta y para el análisis de los datos, tenemos los cuadros de resultados y las series históricas que también se mejoraron. En ese sentido, se revisó tanto el contenido como la organización y la forma de presentación de los datos. Y uno de los cambios más visibles, por decirlo de alguna manera, es que se redujo la cantidad de archivos publicados. Trae la misma información, nada más que en menos archivos descargables disponibles. Entonces, esto no quiere decir o no implica que haya una pérdida de información, porque en realidad el contenido estadístico se conserva, pero ahora se presenta de una forma más organizada e incluso más sencilla de consultar. Y el otro producto corresponde a las series históricas enlazadas, que estas series lo que me permiten es analizar la evolución del IPC a lo largo del tiempo entre distintas bases del IPC y mantener la continuidad de la información ante distintos cambios de base. Estas series enlazadas se publican desde 1995, tanto para el nivel general del índice, las divisiones y lo que nosotros llamamos índices derivados del IPC. Y en general, todos estos cambios lo que tienen es un propósito común, que es facilitar el acceso, la consulta y la comprensión de la información estadística. Y adicionalmente, en todos estos nuevos productos, rediseñados o mejorados, se aplicaron criterios de accesibilidad con el fin de que la información pueda ser utilizada por la mayor cantidad de personas usuarias. Vamos a pasar ahora a ver cómo se aplica este nuevo enfoque en la práctica. Vamos a revisar los principales resultados de julio de 2026, que como ya mencioné, corresponden al primer cálculo del IPC con la nueva base. Y para esto vamos a utilizar el nuevo resumen de resultados y vamos a ver que
cómo este producto destaca las cifras y los mensajes más relevantes del mes. Voy a dejar de presentar un momentito para volver a presentarles. Otra pantalla. Si me disculpan 5 segundos. Vamos a ver. Creo que ya se está viendo, ¿verdad? Está El PDF. cargando. Ya, ahora sí, adelante. El resumen, ¿verdad? Sí se ve. Sí, correcto, adelante. Gracias. Bueno, entonces acá podemos ver el nuevo resumen de resultados. El documento tiene 8 páginas. Las primeras 6 páginas concentran los resultados estadísticos, entonces comienzan con una síntesis de los principales indicadores, luego presenta los artículos o los bienes y servicios con mayor efecto, tanto positivo como negativo, sobre la variación mensual del índice. Tenemos información sobre la evolución del índice, los resultados por divisiones y también los resultados de los índices derivados del IPC. Las últimas 2 páginas del documento corresponden a los nuevos apartados que les mencioné de conceptos generales y los principales aspectos metodológicos del índice, y más adelante vamos a volver sobre esto. Vamos a ver. Ok. En cuanto a los resultados, podemos mencionar que en julio de 2026 la variación mensual del IPC fue de menos 0.47%. Esto lo que nos representa es un cambio respecto a los 2 meses anteriores, cuando se habían registrado aumentos de 0.27 en mayo y de 0.71% en junio. Por otro lado, la variación acumulada entre enero y julio fue de menos 0.40% y la variación interanual, la de un año completo, se ubicó en menos 0.28%. De destacar que esta variación interanual permanece negativa desde mayo de 2025, aunque la magnitud se ha reducido y se encuentra más cercana de cero. De los 293 artículos que integran el índice, un 42% de ellos disminuyeron de precio en julio, 33% aumentaron y 25% no presentaron variación. Las divisiones que tuvieron un mayor efecto o impacto negativo en la variación mensual del índice fueron transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas y... De emergencia. No puedo. La gatita está convulsionando, algo le hizo Luna. Perdón. Y alimentos y bebidas no alcohólicas y, disculpen, y recreación, deporte y cultura. Entre los artículos que más contribuyeron a la disminución del índice estuvieron boleto aéreo al exterior, paquetes turísticos al extranjero, huevos de gallina y transporte en taxi. Y por el contrario, tenemos alquiler de vivienda, tomate y gasolina con mayores efectos positivos. Acá podemos ver, bueno, presenta información general sobre la evolución del indicador en los últimos 2 años, así como en los últimos 10 años, los resultados principales a nivel de las divisiones del índice y finalmente los resultados mensuales de los índices derivados, que son aquellos que conforman o están conformados por bienes y servicios que tienen características particulares, como regulados, no regulados, bienes, servicios, entre otros. Y finalmente, el resumen lo que incorpora son 2 apartados nuevos, que era lo que mencionábamos. Primero, un desglose de conceptos ordenados alfabéticamente que aclaran términos como efecto, ponderación y distintas formas de variación del índice. Luego, principales aspectos metodológicos es el siguiente apartado, donde tenemos información como la definición, el objetivo del índice, los usos, el periodo base, la cobertura y características de la muestra. Y bueno, con estos apartados, el resumen no solo nos comunica qué ocurrió con los precios durante el mes, sino también ofrece información importante y necesaria para comprender y para interpretar correctamente los resultados. Y con esto concluimos la exposición de la unidad de índices de precios. Esperamos que la información compartida les haya permitido conocer los principales cambios incorporados en la nueva base del IPC y los productos mediante los cuales se difunden los resultados.
Les agradecemos muchísimo la atención brindada y el interés mostrado durante la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Andrea, y en especial por esta presentación pues tan clara y tan detallada. Tener acceso a la información disponible en el INEC es clave para nuestros distintos públicos de interés, por lo que ahora la compañera Viviana Rodríguez, quien es funcionaria del Centro de Información INEC, nos hará una presentación sobre las distintas vías para poder solicitar datos o bien información estadística. Así que le cedemos la palabra a Viviana. Adelante, Vivi. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. De mi parte, deseo compartirles información acerca de cómo acceder a la información estadística. Y por favor me confirman si están viendo mi presentación. Sí, la estamos viendo. Gracias. Bueno, uno de los aspectos más importantes en cuanto al acceso a la información es cómo podemos tener acceso a esos datos y a la información estadística. En el INEC contamos en el Centro de Información con el servicio especializado en entrega de información de las diferentes temáticas y las estadísticas y fuentes, y entre ellas el índice de precios al consumidor. Para comenzar, los índices actualizados que ya los compañeros presentaron se pueden encontrar por varias vías. La primera es accediendo al sitio web del INEC, inec.cr, acceder a la sección de estadísticas y fuentes y posteriormente acceder a la sección de estadísticas económicas. La otra vía por lo que se puede acceder a esta información es por medio de la página en el apartado de temáticas, economía, y por este medio también acceder a la información. ¿Qué se va a encontrar en nuestro sitio web? Bueno, en el sitio web vamos a encontrar, como lo mencionaron los compañeros anteriormente, el resumen de resultados, folleto informativo, cuadros de resultados, series históricas, incluyendo los enlaces que los compañeros comentaron, el documento metodológico de la actualización del índice y la presentación general sobre la actualización del índice de precios al consumidor. Sin embargo, si se requiere más información, puede contactar a cualquiera de nuestros canales en los cuales se estaría brindando la información. Uno de los canales de contacto es el medio telefónico, donde se puede consultar a esos teléfonos que se están mostrando aquí en pantalla. El otro medio es por medio de WhatsApp y también por el medio del chatbot institucional. Ambos, tanto el WhatsApp como el chatbot, se encuentran disponibles en nuestra página web. Adicionalmente, se cuenta con una plataforma de solicitud de datos e información en línea en el cual se puede brindar información más especializada y por la cual se puede acceder por medio de la página del sitio web. Como se puede ver aquí en la pantalla, la dirección es solicitudesinfo.inec.cr, portal es home. En la página principal de el INEC se puede acceder mediante la opción de servicios en línea, siguiendo los siguientes pasos. El primer paso es ingresar a la plataforma, desplazarse en el menú y pulsar la pestaña Servicios en línea. El segundo paso es realizar el registro. Es importante considerar que ese registro se hace una única vez y se pueden realizar las consultas en el futuro. En este menú de solicitud de datos e información, se pulsa en la pestaña de registrar y posteriormente saltamos al paso 3. Una vez que se completó este paso, que es el llenado del formulario, el sistema le enviará una invitación a su correo electrónico y en esta invitación se da clic en la opción Aceptar invitación. El cuarto paso es seleccionar una contraseña. Esta contraseña no puede ser la misma que su nombre de usuario,
debe tener un mínimo de 8 caracteres de longitud y la longitud de la contraseña no debe exceder los 250 caracteres. El quinto paso es completar el formulario de contacto. En este formulario, lo que se realiza es completar el formulario de los datos de contacto de la persona y una vez completado, se pulsa la opción guardar. Una vez que esta acción es realizada, se podrá visualizar en su perfil que se ha actualizado correctamente. Y el último paso es la bienvenida a la plataforma. Cuando se ha completado con éxito el registro de usuarios para gestionar las solicitudes de información en línea, ya puede hacer uso de nuestra plataforma y crear un ticket. También tenemos disponible un video con el instructivo de cómo poder acceder a los datos. Es importante también tener en cuenta que este sistema también se puede utilizar enviando un correo electrónico a solicitud.datos@inec.go.cr y de esta manera automáticamente también se le creará un ticket de consulta para consultas especializadas. Esto sería de parte del Centro de Información y muchas gracias por su atención. Ahora, queremos, por supuesto, agradecerles su participación e interés en la actividad y esperamos que este espacio les haya resultado pues muy valioso para comprender mejor la actualización del índice de precios al consumidor. De esta forma nos despedimos y damos por concluida esta charla. Agradecemos a nuestros compañeros del IPC por su disposición y ante todo a todos y todas ustedes su amable disposición para atender nuestra invitación. Que tengan un muy bonito día. Gracias.